Si reproduciste este video, no fue por casualidad. Hay algo dentro de ti que está inquieto, ¿no? Como si estuvieras escuchando algo, sintiendo algo, pero tratando de ignorarlo. Pero hoy ya no puedes huir. Este mensaje es para ti, sí, para ti mismo que has silenciado la voz de Dios dentro de tu corazón. Él te vio, Él sabe el peso que llevas, y sin embargo, Él continúa llamándote. Esta es una convocatoria del cielo, no es entretenimiento, no es una coincidencia, es una advertencia directa del Espíritu para tu alma cansada. Así que quédate, no quites los ojos de encima, porque en las siguientes palabras podrás descubrir la raíz de aquello que te ha estado asfixiando y el camino que Dios quiere que vuelvas a recorrer. Pero primero, dime algo honesto. ¿Realmente has estado escuchando la voz de Dios últimamente o simplemente has sentido el eco de tus propias decisiones? Quizás estés viviendo uno de esos momentos en los que todo parece demasiado pesado. El silencio de Dios ha dolido, más que cualquier palabra dura que hayas escuchado. Parece que cuanto más oras, más se aleja Él. Y aunque nadie se da cuenta por fuera, por dentro, estás gritando, luchando con cosas que ni siquiera puedes explicar. Intentas aguantar, intentas sonreír, guardar las apariencias, pero por dentro tu corazón está agotado. Sabes que en algún momento te alejaste, y no siempre fue por rebelión. A veces fue por miedo, otros con prisa, otros más porque les parecía más fácil seguir su propio camino que esperar la dirección de Dios. Y ahora esa elección le pasa factura, no solo con situaciones difíciles, sino con una inquietud en el alma que no desaparece. Con esa sensación constante de que algo dentro de ti está fuera de lugar. Te acuestas a dormir, pero la almohada no te trae paz. La cabeza da vueltas, los pensamientos pesan y vuelve esa pregunta silenciosa: ¿dónde me perdí? Y la verdad es que ya sabes, en el fondo, sabes exactamente qué voz elegiste no escuchar. ¿Cuál fue el consejo? ¿Qué decidiste ignorar? Y aunque intenté justificarlo con lógica, con argumentos, con excusas, nada de eso impidió que el vacío se apoderara de mí. Y ahora sientes el peso de cargarlo solo. El corazón lleva culpa, arrepentimiento y a veces incluso ira. Enójate contigo mismo por seguir ese camino, ira por el tiempo perdido y algunos días hasta enojo con Dios por no haber hecho algo más claro, más directo. Pero Él estaba hablando. La verdad es esta, simplemente no querías escuchar en ese momento. Quizás por miedo a lo que Él iba a pedir. Quizás porque en el fondo no querías renunciar a algo que parecía demasiado bueno para dejarlo. Y hoy, aún con este silencio que duele, aún con todo lo que has perdido, Dios sigue aquí. Todavía te está llamando, porque Él no os ha abandonado, nunca abandonado. Él simplemente está esperando que dejes de luchar contra lo que ya sabes y comiences a regresar a donde nunca debiste haber ido. Él te ama lo suficiente como para confrontarte, pero también te ama lo suficiente como para restaurarte. Y si todo esto te hace sentir expuesto, tocado o incluso incómodo, es porque la verdad, cuando llega, tiene ese poder, pero también tiene el poder de curar. Y la pregunta que os hace ahora el cielo es: ¿estás listo para dejar de resistirte y finalmente renunciar a esta pesada carga que te impide caminar en paz? Si sientes que este mensaje ya ha comenzado a tocar algo dentro de ti, entonces eres parte de un llamado mayor. Aquí no se trata de religión, dogma o perfección. Se trata de reunión. Se trata de recordar quién eres en Dios, incluso cuando el mundo intenta borrar ese nombre. Si lo dicho hasta ahora os ha conmovido, es porque el cielo os llama por vuestro nombre y ya no quiere veros llevando solo este peso. Así que respira profundamente, porque el viaje que comienza ahora podría ser el punto de inflexión que estabas esperando. Y si quieres caminar con nosotros en esta dirección de sanación, propósito y restauración,
Suscríbete al canal y dale me gusta a este video, no por obligación, sino como un paso de fe, porque este podría ser el mensaje que encenderá la luz que el mundo intentó apagar nuevamente. No tienes por qué seguir así, no necesitas aparentar tener más fuerzas de las que tienes, ni tampoco necesitas disimular ese cansancio que te acompaña por dentro. Dios conoce cada pensamiento que te ha consumido. Él ve el esfuerzo que pones en tratar de lucir bien cuando, en realidad, te estás desmoronando. Y créeme, Él no está esperando que tú te prepares para presentarte ante Él. Él solo está esperando que te rindas. Tal vez sientas que no eres digno, que cometió demasiados errores, que se desvió demasiado, que falló tantas veces que Dios se rindió. Pero eso es mentira, una de las más crueles que el enemigo te hizo creer. Dios no te ama porque lo haces bien. Él te ama porque eres su hijo, porque Él te creó con un propósito, y aunque te hayas desviado del camino, Él continúa con los brazos abiertos, esperando ese momento. El momento en que finalmente decidas soltar el control y dejar que Él vuelva a ser Dios en tu historia. No se trata de religión, de reglas, de encajar en un patrón. Se trata de ti y de Él, de esta conexión que, aún asfixiada por la culpa y el dolor, aún existe. Porque cuando Él sopla vida en alguien, ese aliento nunca sale por completo. Puede que esté asfixiado, pero todavía pulsa. Y ahora Él está tratando de reavivar esa llama. Pero para eso debes dejar de correr. Necesitas dejar de luchar contra lo que ya sabes. No encontrarás descanso fuera de la presencia de Dios. Rendirse no es un signo de debilidad. Al contrario, es un acto de valentía. Es mirar hacia adentro, reconocer los errores, pero también reconocer que no puedes hacerlo solo. Es admitir que necesitas ayuda, dirección, consuelo, y Dios está listo para darte todo esto. Pero Él no lo fuerza. Él espera a que abras la puerta. Tal vez estés escuchando este mensaje ahora mismo con el corazón apesadumbrado, sintiendo como si cada palabra estuviera escrita solo para ti. Y es porque Dios conoce tu viaje. Él vio todo. Escuchó cada oración que usted pensó que había quedado sin respuesta. Se secó cada lágrima que caía sobre la almohada. Y sin embargo, Él eligió amarte. Eligió no abandonarte. Y ahora Él os invita. Volved. Quizás no sepas cómo. Quizás no sepas por dónde empezar. Pero todo empieza aquí, ahora. Con una decisión sencilla pero poderosa. Dile a Dios, a tu manera, con tus palabras, que quieres regresar, que quieras dejar de cargar solo con lo que solo Él puede restaurar. Y antes de profundizar en este viaje, déjame hacerte una pregunta que podría cambiarlo todo. ¿Qué te impide todavía dejar ir esta carga y dejar que Dios tome el control de tu vida una vez más? Dios te vio cuando nadie más lo hizo. Te observó en los momentos en que sonreías por fuera, pero por dentro estabas hecho pedazos. Escuchó los pensamientos que nadie más escuchó, las que nunca tuviste el valor de decir en voz alta, ni siquiera en oración, y sin embargo, se mantuvo cerca, silencioso, tal vez, pero atento, regalo, y ahora Él te trae aquí porque ha llegado el momento de abrir los ojos a lo que fingías no ver. Pediste una señal, dijo, Señor, si he de volver, muéstramelo claramente. Y aquí está. Esta palabra es su grito de amor por ti, y no es para avergonzaros ni para acusaros, es para despertarte, porque te acostumbraste a los errores, a los desvíos, a los atajos. Normalizaste la ausencia de paz, pensando que era parte de la edad adulta, de la responsabilidad, de la independencia. Pero no es así. Lo que sientes no es normal. Es una falta de dirección. Es consecuencia de haber silenciado la voz de Dios dentro de uno mismo. Él te habló de muchas maneras. Usó personas, situaciones, incluso dolor que pensabas que era aleatorio, pero eran mensajes. Y sin embargo, elegiste tu camino.
quizás porque pensaba que sabía qué era lo mejor, quizás porque el miedo a esperar a Dios te hizo adelantarte a tiempo, y lo que parecía una victoria se convirtió en prisión. Lo que parecía libertad se convirtió en peso. Lo que parecía amor se convirtió en una herida. Y ahora te das cuenta, ignorar la voz de Dios siempre cuesta. Pero aquí está la parte más hermosa de esta revelación. Dios todavía está dispuesto a darte otra oportunidad. Sí, incluso después de todo, porque Él sabe que tu error no define tu destino. Lo que define es tu respuesta a su llamado hoy. Y Él está diciendo claramente: hijo, hija, regresa. Vuelve antes de que el precio suba. Vuelve antes de que pierdas lo que aún se puede salvar. Vuelve antes de que el dolor se convierta en una consecuencia eterna. ¿Crees que es una coincidencia que estés escuchando esto ahora? No lo es. Ese es el cielo que te rodea. Es el Padre llamando al Hijo pródigo a casa. Es Dios diciendo que aún puedes vivir las promesas que quedaron encerradas por la desobediencia. Pero esto tiene que parar. Debes reconocer que por mucho que lo intentes, no puedes hacerlo solo. Quizás pienses que no hay otra manera, quien ya ha perdido demasiado, que se ha hundido tanto que no hay manera de empezar de nuevo. Pero Dios no trabaja con tus límites. Es especialista en restauración. Toma lo que está roto y lo convierte en testimonio. Él toma el dolor y lo convierte en curación. Toma el desorden y crea un milagro. Pero solo si quieres, solo si lo permites. Este momento es sagrado. Este video no es un contenido más entre muchos. Es una cita, un recordatorio divino, una oportunidad para girar la llave de tu vida. Y solo se puede revertir con una opción: escuchar. Escucha de verdad y obedece. Porque hoy Dios no solo te está advirtiendo, Él te está ofreciendo algo. Una salida, un camino, una oportunidad de volver. Pero Él os advierte: esta oportunidad no estará disponible para siempre. No habla en vano. Si Él te está llamando ahora, es porque hay algo en el mundo espiritual que necesita moverse de inmediato. Y lo sabes, tú sientes, está ahí pulsando, como si algo te acercara, aunque la carne se resista. Entonces, si tu espíritu está respondiendo, no lo ignores más. Escuchar, rendirse, porque lo que está en juego no es solo el ahora, es el futuro, es tu vida y es la voluntad de Dios gritando dentro de ti: vuelve antes de que el precio sea mayor. Necesitas escuchar esto con atención, porque quizás nunca nadie te lo ha dicho así tan claro. Tú tienes valor, no por lo que hace o no hace, no por tu desempeño espiritual, no porque los entiendas bien, sino porque eres creación de Dios. Eres conocido en el cielo. Fuiste pensado, soñado, moldeado con detalles. Y nada, absolutamente nada, cambia ese hecho. Tal vez creíste que decepcionaste tanto a Dios que Él se dio por vencido contigo. Quizás hayas escuchado voces que te dicen que ya no eres útil, que has perdido tu lugar, que no hay vuelta atrás. Pero esto no viene de Dios. Esta culpa que te paraliza, esta vergüenza que te hace esconderte, no es suya. Dios no trabaja con condenación, trabaja con la reconciliación. Todavía eres un hijo, ella todavía es una hija. Incluso herido, incluso en silencio, incluso asustado, Dios no revoca la paternidad por errores. Sí, lo corrige. Se enfrenta como lo está haciendo ahora. Pero Él no se rinde, porque su amor no es condicional. Él no ama una versión idealizada de ti. Él te ama como es ahora, cansado, frustrado, inseguro, en crisis, pero amado. Y tal vez, en el fondo, lo que más te duele ni siquiera sea la consecuencia de tus actos, sino ese sentimiento de haberte convertido en alguien alejado de lo que alguna vez fuiste. Alguien que se mira al espejo y ya no se reconoce. Alguien que ha perdido su brillo, su ligereza, su fe. Pero Dios te recuerda: todavía veo quién eres. Todavía veo quién te llamé a ser. No has perdido el derecho a empezar de nuevo.
no perdió su lugar en la mesa. Lo que Dios tiene para ti sigue en pie. ¿Y sabes por qué? Porque Él escribió tu historia con capítulos que ni siquiera puedes imaginar. E incluso si arrancaste algunas páginas, Él sigue siendo el autor. Y Él sabe reescribir la ruta sin borrar el propósito. Por muy lejos que te hayas alejado, el cielo todavía te reconoce como parte de la casa. Ahora cuéntame aquí en los comentarios, sinceramente, ¿alguna vez te has sentido como si hubieras sido olvidado por Dios? ¿Como si hubieras ido demasiado lejos y hubieras tomado decisiones que borraron tu valor? Escribe Abdunosa. Continuación, todavía soy un hijo o todavía soy una hija. Si este mensaje te habló, levantemos juntos esta bandera de quienes saben que, aunque estén heridos, siguen siendo amados. Ahora es el momento de que escuches con el corazón bien abierto, porque lo que viene después no es para hacerte daño, es para despertarte. Dios te ama demasiado para que te sientas cómodo con tu error. Él no te llama solo para consolarte, te llama para transformarte. Y eso a veces requiere confrontación. ¿Alguna vez has notado que cada vez que eliges ignorar la voz de Dios, algo dentro de ti pierde fuerza? La fe se debilitó, alegría más rara, la dirección más confusa, porque la desobediencia no es solo pecado, es distanciamiento, y cuando el alma se aleja de la presencia, todo empieza a oscurecerse por dentro. Y la verdad es que ya has sentido las señales. Dios trató de advertirte. Algunas puertas que se cerraron no fueron el diablo que te molestaba, fueron liberaciones del cielo. Algunos dolores que experimentaste no fueron castigos, fueron límites que te pusieron para evitar que profundizaras aún más en un camino sin retorno. Pero usted insistió, tenaz. Eligió escuchar sus deseos, sus miedos, sus necesidades y no la voz del Espíritu. Y ahora estás aquí, sintiendo el peso que era evitable. Pero atención a esto, el problema es no cometer errores. El problema es persistir en el error incluso después de saber la verdad. Dios es misericordioso, pero también es justo. Y Él no protegerá las decisiones que usted insiste en repetir, aunque sepa que están fuera de su voluntad. Esta palabra es para despertarte, porque hay consecuencias que aún no han llegado, pero que están en camino si sigues al mismo ritmo. Hay situaciones que Dios aún puede revertir, pero empeorarán si no tomas una posición ahora. Hay cosas que se pueden restaurar, pero hay que dejar de jugar con lo sagrado. Ya no se puede tratar la voz de Dios como una opinión entre muchas. O obedeces o pagas el precio. Y Él te está diciendo esto con dolor en el corazón, pero con firmeza. Hijo, hija, no te endurezcas más, no lo vuelvas a ignorar, porque esta vez el costo podría ser mucho mayor de lo que imaginas. Dios quiere perdonarte, Él quiere restaurarte, pero para que eso suceda es necesario escuchar, que puedas parar, que realmente te arrepientas, sin excusas, sin máscaras, porque mientras insistas en justificarte, seguirás corriendo en círculos y cosechando lo que nunca debiste cosechar. Así que mira hacia adentro ahora. Enfréntate a la verdad. Dios te está dando la oportunidad de cambiarlo todo, pero la elección sigue siendo tuya. Ahora respira profundamente y deja que estas palabras penetren en ti. Porque a pesar de todo lo dicho hasta ahora, Dios no te llama para aplastarte, te llama para que te levantes. El cielo no os mira con acusación, sino con expectación. Porque hay una promesa viva sobre tu vida, algo que aún no se ha cumplido, no porque Dios falló, sino porque tú te distanciaste. Pero si decides volver hoy, Él está listo para empezar de nuevo contigo. Y no se trata de un nuevo comienzo cualquiera, es un nuevo tiempo que no depende de tu pasado, sino de la decisión que tomes ahora. Dios no trabaja con borradores arrugados. Transforma páginas rotas en páginas vivas de testimonio.
Se especializa en construir nuevos comienzos con personas que el mundo alguna vez consideró desesperadas. Porque Dios no ve como ve el hombre. El hombre mira hacia afuera, pero Dios mira el corazón. Y si tu corazón está dispuesto, Él ya tiene las manos extendidas. Quizás te estés preguntando si todavía vale la pena intentarlo. Tal vez el dolor habló tan fuerte durante tanto tiempo que la esperanza permaneció silenciosa dentro de ti. Pero escuche con atención, Dios todavía tiene un plan. Y no es un plan cualquiera, es un plan para la paz, para el futuro, para la restauración. Cuando dice que se transformará, no se refiere a un parche. Está hablando de un nuevo trabajo, desde cero, sin sobras. Una nueva construcción sobre la misma alma, solo que ahora establecida en la gracia, no en la culpa. En verdad, no en apariencia. ¿Y sabes cuál es la parte más bonita? Él quiere hacerte esto, tal como eres ahora. No necesitas arreglar tu vida primero. No necesitas pretender tener una fuerza que no tienes. Dios no está esperando una versión ideal de ti para comenzar algo. Quiere lo que queda. Quiere la parte cansada, rota y herida, porque es precisamente esta parte la que Él usa para mostrar que el milagro es suyo, no tuyo. Dios no trabaja con un fin, trabaja con un reinicio. Lo que pensabas que habías perdido, Él puede restaurarlo. Lo que pensabas que ya era demasiado tarde, Él puede resucitar. Él todavía tiene hermosos planes para tu historia y si lo permites, te sorprenderá. No a la mitad, sino en su totalidad, porque lo que Él quiere hacer no es solo aliviarte, es transformarte. Verás cambios, pero no solo a tu alrededor, estará dentro de ti. La paz que se fue, volverá. La fe que parecía extinguida se reavivará. Las fuerzas que te faltaban serán renovadas, pero sobre todo volverás a sentir presencia. Y cualquiera que alguna vez haya sentido verdaderamente la presencia de Dios lo sabe. Nada, absolutamente nada se compara. Esta presencia que abraza sin exigir, que cura sin acusar, que comodidad sin presionar, que se restaure sin prisas. Ella es dulce, es fuerte, está viva, y cuando llega, todo dentro de nosotros vuelve a encontrar un lugar. El miedo pierde espacio, la ansiedad pierde voz y el amor se apodera de todo. Porque eso es lo que hace Dios cuando encuentra espacio. Transforma el caos en orden. Él convierte el polvo en camino. Transforma el silencio en dirección. Y tal vez pienses, pero lo he intentado antes y no lo logré. Lo sé. Pero lo que Dios te propone ahora es que no vuelvas a intentarlo con tus fuerzas. Es regresar confiando en su fuerza. Porque lo que Él está preparando para ti no depende de tu desempeño, depende de tu entrega. Entregar no es fácil, porque la entrega implica confianza, implica soltar el control, implica renunciar a las estrategias humanas que elaboramos para sobrevivir. Pero cuando te sueltas, Dios actúa. Cuando dejas de luchar con tus propias armas y decides simplemente rendirte, el cielo entra en la batalla y nunca perdió una guerra. Así que no te cierres, no lo dudes. Dios no te trajo hasta aquí y luego te dejó a mitad del camino. Él comenzó algo en ti y si lo permites, lo completará. Todo lo que hoy parece dolor, vacío o frustración puede convertirse en testimonio. Pero la elección todavía está en tus manos. Quizás nadie te haya dicho esto todavía, pero eres demasiado importante para rendirte ahora. Hay personas que se sentirán conmovidas por lo que Dios hará en ti. Hay historias que se transformarán solo porque decidiste no parar. Tu transformación es la semilla de la transformación de los demás. Tu sí podría ser la respuesta a la oración de alguien. Y es por eso que el enemigo se ha esforzado tanto en silenciarte, cansarte, alejarte, porque sabe que si resucitas, llevarás un fuego que nada podrá apagar. Dios no apaga la luz de nadie. Se reaviva lo que la vida intentó borrar, lo que los traumas intentaron asfixiar.
y lo hace en el momento adecuado, que podría ser ahora si así lo deseas. No es demasiado tarde, no está muy lejos, no es demasiado difícil, es posible, porque para Dios todo es posible cuando se encuentra un corazón dispuesto. Y si todo esto te está rompiendo por dentro, es porque está despejando el camino para que nazca algo nuevo. A veces el dolor llega antes que la curación. A veces el malestar llega antes que el cambio. Pero nunca, nunca es en vano. Dios se aprovecha incluso de las lágrimas, transforma incluso los gritos silenciosos en dirección. Entonces haz lo siguiente, da ese paso, incluso pequeño, incluso temblando, incluso con dudas. Da ese paso y habla con Él ahora, en voz alta o en pensamiento, pero habla, dile a Dios lo que te duele. Di lo que ya no puedas ocultar. No es necesario utilizar palabras sofisticadas. Solo necesitas ser sincero. Y después de hacer eso, comenta abajo ahora. Elijo empezar de nuevo. Escribe esto como un acto de fe, aunque todavía tengas miedo, aunque todavía tengas dudas. A veces, un simple comentario puede ser el comienzo de un punto de inflexión. Y quién sabe, cuando escribes, comienzas a declarar la transformación que Dios ya quiere hacer dentro de ti, porque Dios no ignorará este paso. Él ve, Él escucha, Él responde, y cuando menos lo esperes, te darás cuenta de que algo ya ha empezado a cambiar, porque toda transformación comienza en el momento en que eliges creer que todavía lo vales. Y con Dios siempre vale la pena. Ahora quiero invitarte a hacer algo diferente. No se trata solo de mirar, se trata de vivir este momento con sinceridad. Entonces, si puedes, cierra los ojos por un momento. Respira hondo, deja que ese aire entre y déjalo salir. Lentamente, permita que el mundo exterior esté en silencio durante unos segundos, que las voces de la culpa, del miedo, de las prisas, callen, porque ahora solo sois tú y Dios. Repite conmigo, aunque sea en voz baja o en tu pensamiento, pero dilo con el corazón abierto. Señor, estoy cansado, me esforcé mucho solo, me alejé, ignoré tu voz, fui terco, lo hice a mi manera, pero ahora vuelvo. Quiero escuchar tu voz otra vez, quiero caminar contigo aunque no entienda todo. Ayúdame a obedecer. Ayúdame a confiar. Entrego mis opciones, mi dolor, mi pasado en tus manos. Restaura lo que rompí, sana lo que está herido y hazlo de nuevo, Señor. Me transforma. Permanece así por un momento más, en silencio, sentimiento, permitiendo. Porque la presencia de Dios no necesita ruido, ella solo necesita espacio. Y ahora, en este pequeño momento de entrega, algo ya ha comenzado a cambiar dentro de ti. Quizás no sentiste un escalofrío, ni lágrimas, ni algo sobrenatural. Pero eso no significa que no haya pasado nada, porque el verdadero milagro no siempre es visible de inmediato. A veces comienza como una ligera paz, un alivio, una certeza, ya no estoy solo. Y esa es la semilla que Dios acaba de plantar en tu corazón, un nuevo paseo. Un nuevo comienzo, no perfecto, pero sí cierto. Recuerda esto, Dios no espera la perfección, Él espera sinceridad. Y si hoy diste este paso sincero, debes saber, el cielo se alegra contigo. Él escuchó tu oración y Él responderá. Dios conoce tu corazón. Él vio tu movimiento hace un momento. Quizás fue la primera oración sincera que has dicho en mucho tiempo, y Él escuchó. ¿Y sabes qué más? Él responde, a veces de forma sutil, otros tan claramente que no puedes ignorarlos, pero la respuesta siempre llega, porque Él honra cada acto de fe, por pequeño que parezca. Y quiero recordarles una historia, quizás similar a la suya. Era alguien que también se había perdido. Había dejado atrás la voz de Dios, corriendo tras mis propios planes, mis propios deseos. Pensó que sabía que era lo mejor y por un tiempo pareció que todo iba bien, hasta que llegó el silencio, llegó el dolor y las consecuencias llamaron a la puerta.
Esta persona se sentía demasiado lejos, demasiado sucia, demasiado débil. Pensé que ya no tenía ninguna posibilidad, que el cielo se había cerrado. Pero un día, en medio de la desesperación, dijo una simple oración: Dios, si todavía tienes un camino para mí, háblame. Y ese mismo día, sin saber cómo, se topó con un mensaje, una palabra, un vídeo, como el que estás escuchando ahora mismo, y ese mensaje fue como un abrazo, como un puñetazo de amor y de verdad, como una voz que decía: aún hay tiempo, todavía estoy aquí. Y esa persona decidió volver, no con todo resuelto, no con todas las respuestas, pero con el corazón quebrantado y dispuesto, y fue suficiente. Porque cuando regresas con sinceridad, Dios comienza a reconstruir todo, y Él reconstruyó. Hoy, esta misma persona que una vez estuvo caída, os habla. Sí, soy yo. Sé lo que es alejarse. Sé lo que es ignorar la voz de Dios y pagar el precio. Pero también sé lo que es ser alcanzado por la gracia. Sé lo que es ser restaurado poco a poco. Sé lo que es ver a Dios rehacer todo con paciencia, con amor, con poder. Y si me pasó a mí, te puede pasar a ti. No porque sea mejor o más espiritual, sino porque el amor de Dios es el mismo. Su promesa no cambia. Todavía elige jarrones rotos para hacer cosas extraordinarias. Todavía transforma historias que parecían perdidas. Él todavía levanta a quienes ya no ven una salida. Entonces, confía, continuar, no vuelvas atrás. Si diste ese paso de fe hoy, no te rindas mañana, porque lo que empezó aquí es solo el comienzo de algo mucho más grande que aún vivirás. Si este mensaje te habló, y sé que lo hizo porque no es posible escuchar todo esto y salir de la misma manera, entonces deja una señal. Escribe aquí en los comentarios: volveré a ti, Dios mío. Esto no es solo un comentario, es una declaración, es una respuesta al llamado que hoy os hizo el cielo. Y si en este momento te viene a la cabeza alguien, esa persona que también necesita dirección, una palabra así, comparte este video. No lo guardes solo para ti. Después de todo, si Dios te alcanzó hoy, tal vez quiera usarte para alcanzar a otra persona, porque así comienzan los nuevos comienzos, con coraje, ¿verdad? Y una simple decisión de regresar.